Bueno, muy buenas noches para todos nuestros aprendices de nuestra ficha de animación digital 311-8336. Bueno, muchachos, les habla el instructor Edwin Zavala. Soy el instructor asignado para esta competencia que se denomina Derechos Fundamentales del Trabajo, ¿sí? Nosotros nos encontramos en la fase número 4. Permítame un segundo. Perdón, continúo. Entonces, bueno, muchachos, digamos que en este orden de ideas, pues tengo que comentarles que esta competencia de derechos fundamentales del trabajo es una competencia que hace parte de la fase número 4 en la que ustedes se encuentran, fase de evaluación. La actividad que vamos, o las actividades que vamos a orientar en lo que corresponde a los derechos fundamentales del trabajo son actividades de la guía número 10. ¿Listo? La guía de aprendizaje número 10 que se encuentra dentro de la fase número 4 de evaluación. Bien, entonces, importante que ustedes sepan, muchachos, que digamos que en el cronograma aproximadamente hay 12 evidencias que vamos a desarrollar con esta sesión. Em, con esta sesión no, sino con esta competencia, perdón, de derechos fundamentales del trabajo, ¿vale? Yo voy a intentar acá proyectar el cronograma para que ustedes lo puedan visualizar y de esta manera pues tengan claridad en los tiempos que nos vamos a encontrar para que así ustedes pues de alguna manera también se agenden y estos espacios de las sesiones sincrónicas ustedes participen. El día de hoy, 26, pues no veo aún a ningún aprendiz conectado, a pesar de que se les informó vía WhatsApp, de que se publicó el anuncio con anticipación. Entonces, es preocupante y debo hacer un llamado de atención para que ustedes, pues digamos que también eh, asuman un mayor compromiso con esta competencia, teniendo en cuenta que pues también hace parte del proceso formativo que ustedes van a desarrollar. Sin embargo, para el día de hoy, pues yo voy a hacer la sesión, la voy a dejar grabada, teniendo en cuenta pues que ya a estas épocas o a esta fecha mejor, pues ya no podemos seguir, digamos, eh, replanteando o cambiando la fecha de la sesión. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, eh, estoy mostrándoles en pantalla el cronograma que tenemos diseñado acá, ¿sí? Y la competencia de Derechos Fundamentales del Trabajo de la guía número 10 va desde el día de hoy, que estamos a 26, hasta el próximo 10 de agosto, ¿sí? Lo que quiere decir que vamos a trabajar todo el mes de julio, todo el mes de julio, y la idea es que nos encontremos eh, a partir, digamos, de hoy que estamos a 26, la próxima semana no nos vamos a encontrar, pero sí nos vamos a volver a encontrar el 6 de julio y de ahí en adelante todos los lunes del mes de julio. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes se programen, se proyecten para que todos los lunes a las 7:30 de la noche nos vamos a encontrar para tener nuestra sesión sincrónica y poderle dar trámite a esta competencia de derechos fundamentales del trabajo. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy, pues vamos a hacer un, un espacio, ¿sí? En donde vamos a hablar, digamos que voy a darles la introducción de la temática, ¿sí? Les voy a mostrar de manera muy general cuáles son los temas que vamos a trabajar durante las sesiones, ¿sí? Y pues al final de la sesión también estaré orientando un poco la evidencia que ustedes o las evidencias que ustedes van a desarrollar de aquí al próximo 6 de julio. ¿Listo? O sea, que van a tener aproximadamente una semana para desarrollar sus dos evidencias, para revisar sus grabaciones y para ponerse al día con esto.
¿Listo? El próximo 6 de junio yo estaré publicando el anuncio el, el próximo 2, ¿sí? 2 de julio, para que ustedes pues se programen y tengan claridad en la sesión. Entonces, la temática de derechos fundamentales del trabajo es una temática de la competencia transversal promover, teniendo en cuenta pues que los derechos fundamentales del trabajo no solamente pues aplican para unos programas de formación y no para otros, sino que esto es algo que es transversal a cualquier programa de formación, ¿cierto? En este caso, pues ustedes que son nuestros aprendices de la ficha de animación 3 digital, em, pues digamos que también es importante que conozcan de estos temas. Bien, entonces la temática de derechos fundamentales del trabajo se ha establecido a partir de eh, acuerdos que se han llegado entre el gobierno nacional y diferentes instituciones que pueden hacer parte, ¿sí? De estos escenarios que, que favorecen y que no permiten que los derechos de las personas pues se vean vulnerados. ¿Listo? Entonces, haciendo esta breve introducción, vamos a hablar de lo siguiente. En los distintos procesos del desarrollo de la humanidad, el trabajo ha ejercido un papel determinante como factor clave en la construcción de las relaciones sociales, de habilidades individuales y colectivas y de la promoción de la dignidad humana. ¿Listo? Entonces, vamos a ver una introducción sobre esta temática, vamos a ver un video que nos trae nuestra plataforma para que podamos introducirnos en la temática de los derechos fundamentales del trabajo, que es esa competencia que vamos a trabajar durante estos meses de aquí, a partir del día de hoy. Entonces vamos con este video, chicos. Listo, chicos. Entonces, viendo aquí esta breve introducción de lo que son los derechos fundamentales del trabajo, de las temáticas que se pretenden abordar también allí, eh, pues digamos que esta introducción nos habla sobre eh, la importancia de entender los derechos fundamentales en el ámbito laboral, ya que garantizan la dignidad, la igualdad y la justicia en el entorno del trabajo. A lo largo de, de este componente formativo, pues se analizará la evolución histórica de estos derechos, así como los desafíos que se enfrentan en el contexto actual, con el objetivo de comprender cómo estos derechos no solo los protegen a los individuos, sino que también promueven un ambiente laboral más justo y equitativo. ¿Listo? Entonces, pues esta era la primera parte del material, la introducción a nuestro material de derechos fundamentales del trabajo. El día de hoy, pues vamos a revisar las primeras temáticas del material de formación, como lo es el concepto del trabajo, de la sociedad. Vamos a retomar algo de lo que ya veníamos hablando en anteriores actividades de aprendizaje, como lo es la dignidad humana, ¿sí? Que fue un concepto que abordamos desde la competencia de Enrique Lou Murtra y que ustedes pues ya tuvieron la posibilidad también
de recibir este contenido. Bien, entonces para el día de hoy vamos a trabajar algunos conceptos como lo que es el trabajo, la sociedad y la dignidad humana. Vamos a hablar de lo que es el concepto de la democracia, porque a partir de la democracia, pues es que también estos derechos empiezan a cobrar relevancia y digamos que empiezan a existir mecanismos que permiten que estos derechos no sean vulnerados y más bien se garanticen para la población, ¿vale? Vamos a ver algo de lo que son los derechos humanos. Vamos a ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cómo se puede interpretar desde la Constitución Política de nuestro país el trabajo y bajo qué normas se garantizan que las personas tengan eh, o que no, que se les garantice que tengan condiciones laborales dignas, ¿sí? Y demás. Entonces acá vamos a ver algo relacionado con el contexto de nuestro país y vamos a hablar del trabajo como un derecho fundamental también. Dentro de esos aspectos tomaremos algunos como las dimensiones del trabajo, ¿sí? Que son importantes tenerlas acá presentes y los derechos del trabajo en el trabajo, ¿vale? Entonces, este va a ser el contenido que vamos a revisar el día de hoy. Para la sesión de la próxima semana revisaremos el contenido de ciudadanía laboral, ¿sí? Para la sesión del 6 de junio revisaremos este material de ciudadanía laboral y de ahí en adelante pues revisaremos mecanismos de materialización de los derechos humanos, vamos a hablar de la acción de tutela, del derecho de petición y por último el material nos trae el desarrollo para una vida digna. ¿Listo? Este material de formación es el material completo de lo que es la competencia de derechos fundamentales, pero pues lo vamos a ir orientando eh, digamos, por fragmentos, por decirlo así, ¿listo? O por temáticas mejor, para que pues les sea mucho más fácil a ustedes comprenderlo, asimilarlo, aprenderlo y asimismo poder desarrollar sus respectivas evidencias. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del trabajo, la sociedad y la dignidad humana. La dignidad humana se entiende como ese valor intrínseco que toda persona intrínseco de toda persona que impide considerarla como un simple medio y exige reconocerla siempre como un fin en sí misma. Este planteamiento, inspirado en la filosofía moral kantiana, establece que la dignidad humana no puede subordinarse a otra ley distinta, salvo aquella que pueda erigirse como un principio universal válido para todos los seres racionales. Bajo esta premisa, entonces, la dignidad humana se constituye en la base fundamental sobre la cual se edifican los derechos humanos contemporáneos. ¿Listo? ¿Por qué empezamos a hablar de la dignidad humana? ¿Por qué empezamos a relacionarla con el concepto del trabajo y de la sociedad? Porque el trabajo, ¿sí? Eh, se convierte en uno de de las formas en las que las personas pueden tener condiciones de vida digna, ¿no? Tener la posibilidad de tener un salario que le permita cubrir sus necesidades básicas, pero asimismo que le permita establecer un plan de vida de acuerdo a los intereses de la persona y al mismo tiempo, pues, vivir en un contexto en donde no sea objeto de humillaciones. ¿Listo? Esto es, digamos, lo que se promueve desde lo que es el concepto de la dignidad humana. Bueno, pero es importante que ustedes sepan que a lo largo de la historia, los diversos conflictos y las guerras han llevado a graves violaciones de derechos humanos, lo que ha impulsado la reflexión internacional sobre la necesidad de reconocer y garantizar tanto la dignidad humana como los derechos inherentes a todas las personas. En este proceso histórico, pues se ha conducido al desarrollo de mecanismos jurídicos y políticos destinados a la protección y sanción sobre los abusos que se puedan llevar a cabo. Dentro de esos mecanismos jurídicos que se han destinado para la protección, existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se consagra en 1948, en donde en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se consagra la dignidad humana como un fundamento de la libertad, la justicia y la paz del mundo. Entonces vamos a ver un videito sobre lo que
es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se da en el año 1948 y que también pues nos permite, digamos, comprender por qué es importante esta temática. Entonces, vamos a ver este video, chicos. Bueno, permítanme un segundito, yo termino acá de proyectar el video para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces vamos acá, permítanme un segundito. Eh, Listo, vamos a verlo.
Bueno, muchachos, entonces, una vez pudieron tener la posibilidad de entender todos los derechos que se establecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se da el 10 de diciembre del año 1948, pues digamos que entendemos y veíamos allí en el video no solamente el derecho a la libertad, el derecho a vivir bajo condiciones dignas, sino que también nos hablaban dentro de esta Declaración de los Derechos Universales, ¿sí? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho al trabajo, el derecho a la sindicalización, como parte de, pues digamos, de esos escenarios en los que también se busca que las condiciones mejoren, que las condiciones de los empleados realmente les garanticen posibilidades de desarrollar un proyecto de vida acorde a sus intereses, que les dé la posibilidad también, bajo el recurso económico que se adquiere, pues tener espacios de entretenimiento, tener espacios de vacaciones pagas, ¿cierto? Algo que usualmente digamos, vemos en algunos escenarios en donde no se promueven los derechos fundamentales, sino que lo que se hace es tercerizar, ¿sí? Hacer contratos por prestaciones de servicios o contratos por hora labor en donde no le garantizan a las personas que éstas puedan tener derecho, digamos, a partir de su trabajo a estar afiliado a una EPS, tener la posibilidad de tener una prima, unas cesantías, unas vacaciones, unas condiciones que realmente promuevan un contexto laboral digno, ¿sí? Sino que vemos en nuestro país y en otras naciones cómo de alguna manera desde los mismos gobiernos pues se gestan em, contratos o este tipo de vinculaciones laborales que realmente no favorecen a lo que es la dignidad humana y demás. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí digamos que ¿por qué toqué el tema de los gobiernos? Porque digamos que son los encargados y particularmente de nuestro país de ejercer acciones democráticas, ¿no? Y la democracia se concibe como una de las formas de gobierno en las que el poder político emana en el pueblo y se ejerce en su beneficio, ¿no? Tradicionalmente se ha caracterizado como el gobierno de las mayorías, la ciudadanía, ¿no? En contraposición con otras formas políticas como las monarquías, donde gobierna uno solo, o la aristocracia, donde gobierna una minoría selecta. Entonces, en este sentido, hablamos de la democracia porque es a través también de estos espacios democráticos en donde los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir a sus gobernantes y que los gobernantes, pues, en su rol de líderes de una nación, pues tengan la gran posibilidad de favorecer a cada uno de los ciudadanos, gestando normas, llevando a cabo acciones que realmente les garanticen o que den cumplimiento a lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Listo? Entonces, este autor, Hoyos Morales, señala que la democracia no solo implica un mecanismo formal de representación, sino también un proceso de participación activa de la ciudadanía en la construcción y la vigilancia del poder político. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hace que la democracia tenga que ver aquí algo y es que, pues evidentemente es a partir de este sistema que las personas pues tienen la posibilidad también de elegir gobernantes que favorezcan los derechos fundamentales del trabajo. ¿Listo? De acuerdo con Hoyos Morales, también en el año 2019, el mismo autor, el sindicalismo es fundamental para la democracia por varias razones. Primero, porque precisamente en la democracia lo que se busca es que haya un equilibrio de poderes, que el Estado no tenga mucha más fuerza que los ciudadanos y que los ciudadanos tengan mecanismos para reclamar sus derechos. Y es a través de las organizaciones sindicales cómo se expresa este mecanismo de descontrol. Es decir, la fuerza y el poder del Estado y de las empresas frente a la fuerza y el poder de los ciudadanos para reclamar sus derechos laborales. Es un equilibrio.
un contrapeso frente al poder de las empresas en una democracia. Es a través de las organizaciones sindicales que en Colombia, históricamente, no solo se reclama el derecho a un mejor salario, sino a un salario justo, a jornadas de trabajo justas, sino que los sindicalistas en Colombia pues han dado una pelea más allá, ¿sí? No nos quedamos, no se quedan estos individuos que ejercen esta gran labor social de sindicalizarse en mejorar un salario, en que el salario sea justo o que las jornadas de trabajo sean justas, sino también en lo que yo les mencionaba de que se generen vinculaciones laborales que les garanticen o que les brinden las condiciones de seguridad social a los trabajadores, ¿sí? Una afiliación, como les decía, a la EPS, la posibilidad de tener estos beneficios de las primas, las cesantías, las vacaciones pagas, es hacia donde apunta todo este, digamos, esta intención de lo que son los sindicatos en Colombia. ¿Listo? Entonces, este planteamiento resalta el papel del sindicalismo como un contrapeso democrático, al equilibrar el poder del Estado y de las empresas con la capacidad de los ciudadanos de exigir sus derechos, convirtiéndose así en el pilar esencial para el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Entonces, digamos que los sindicatos en nuestro país es una forma en la que se ejerce democracia, es una forma en la que las personas salen. Si se vulneran los derechos, pues reclaman, si tienen que llevar a cabo mecanismos para que estos derechos realmente no se sigan vulnerando y también para que las personas que los vulneran pues sean sancionadas o tengan alguna contravención por su, obviamente, omisión a lo que se establece en la Constitución política de nuestro país. ¿Listo? Entonces, volvemos aquí y retomamos un poquito de los derechos humanos, y es que, como ustedes veían en el video, la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye un hito histórico en el desarrollo del derecho internacional y en la protección de la dignidad humana. El documento fue elaborado con la participación de representantes de diversas regiones del mundo y con la integración de distintos antecedentes jurídicos y tradiciones culturales. Finalmente fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común de respeto, garantía de los derechos fundamentales para todos los pueblos y naciones. En Colombia, aterrizándolo a nuestro contexto, a nuestro país, en la sentencia T-401 del año 92 se establece en sus fundamentos jurídicos que la dignidad humana es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución y se le considera como el principio fundamental, fundante del Estado, que tiene valor absoluto no solo susceptible de ser limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia, ¿sí? De manera que el respeto de la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado. En este sentido, la integridad del ser humano se erige como una razón de ser, principio y fin último de la organización estatal. ¿Listo? Entonces, así es como en esta sentencia del año 92 se establece la dignidad humana como un fundamento jurídico. ¿Listo? Entonces, como les decía, pues digamos que acá están las tres características principales de lo que es la dignidad humana, ¿sí? Entendida como les dije al principio, la autonomía para poder diseñar o desarrollar un plan de vida, ¿sí? Entendida como esa integridad física y moral, lo que implica el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y la tercera, la dignidad humana entendida como condiciones materiales de existencia, ¿no? Que exige al Estado, pues, garantizar a cada individuo las bases mínimas para llevar una vida digna, ¿sí? Esto se establece, pues, en la sentencia T-881 del Ministerio de Educación Nacional en el año 2009. ¿Listo? De esta manera, desde el propio enunciado normativo constitucional, la dignidad humana se concibe en una triple dimensión, como el valor superior
al ordenamiento jurídico que inspira y orienta la interpretación de todas las normas. Como principio constitucional que guía la actuación de las autoridades y la configuración del Estado social de derecho, y como derecho fundamental autónomo, directamente exigible y protegido a través de mecanismos como la acción de tutela. ¿Listo? Es importantísimo acá que ustedes tengan claridad que se concibe la dignidad humana como ese valor superior de ordenamiento jurídico. Dos, que inspira y orienta la interpretación de todas las normas. Y tres, como principio constitucional que guía la actuación de las autoridades para la configuración de un Estado social de derecho. Entonces, miren cómo este concepto de la dignidad humana, pues es la base sobre la cual se establecen normas, es la base sobre la cual se establecen leyes. El Estado debe orientar todas sus acciones y todas sus actuaciones hacia promover este derecho, que es un derecho intrínseco, ¿sí? Intrínseco al ser humano, la dignidad, ¿vale? Entonces, que se da simple por el simple hecho de ser persona, ya es un ser humano que debe ser tratado con dignidad, ¿vale? Aquí retomando un poco lo que nos dice la Constitución Política de nuestro país, el pueblo de Colombia en el ejercicio de su poder soberano y a través de las delegatorias de la Asamblea Nacional Constituyente, promulgó la Constitución Política de 1991, involucrando la protección de Dios con el propósito de fortalecer la unidad nacional, garantizar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco democrático y participativo que asegure un orden político, económico, social justo, que a su vez impulse la integración de la comunidad latinoamericana. Eso es lo que dice la Constitución Política de nuestro país. ¿Listo? En ese ejercicio soberano a través de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? Entonces, es un aspecto que me parece importante que lo podamos ver. Y a partir del artículo 93 de esta Constitución, se desarrolla la noción del bloque de constitucionalidad mediante el cual se reconoce la prevalencia del ordenamiento jurídico de los tratos internacionales sobre los derechos humanos, que no pueden ser suspendidos ni siquiera en estados de excepción. En este marco se incluyen los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, y de las recomendaciones de sus órganos de control, como es la Corte Constitucional, como se citó pues, en la Escuela Nacional Sindical en el año 2017. Entonces, en consecuencia, digamos que la constitución política de nuestro país, eh, en consecuencia, la fuente principal del derecho laboral en Colombia es la Constitución de 1991. ¿Sí? La fuente principal del derecho laboral, la cual consagra en su artículo 2 los fines esenciales del Estado, entre ellos la protección a la vida, a la honra, los bienes, las creencias, las libertades de todas las personas residentes de Colombia, y asimismo establece en su artículo 38 el derecho a la asociación. En el artículo 39, el derecho a la asociación sindical y el reconocimiento sin intervención estatal. En el artículo 53, los derechos mínimos de los trabajadores. En el artículo 55, el derecho a la negociación colectiva. En el artículo 56, el derecho a la huelga. En el artículo 57, la participación de los trabajadores en gestión de las empresas. Y si ustedes se dan cuenta, entonces la constitución política de nuestro país sí tiene unos mecanismos jurídicos que le permiten actuar cuando encuentren omisión o cuando encuentren vulneración de derechos fundamentales. ¿Listo? Como lo estamos hablando el día de hoy en el contexto laboral. Entonces, de lo anterior, se infiere que el derecho al trabajo en Colombia debe ser comprendido, interpretado y aplicado en armonías con las cartas internacionales de los derechos humanos, ¿cierto? Tanto del sistema de Naciones Unidas, sí, que es incluyendo los convenios y las recomendaciones de la OIT, como el sistema interamericano de derechos humanos. En cumplimiento de esta exigencia democrática, la Constitución Política del 91 reconoce y garantiza la libertad sindical
como el pilar esencial para contrarrestar la desigualdad social mediante el ejercicio efectivo de los derechos de asociación. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, muchachos, la Constitución Política del 91 tiene que ir muy a la par de lo que se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Sí? Colombia, al ser un país, un Estado social de derecho, un país basado su gobierno en lo que es la democracia, que ya lo vimos, pues establece ciertos artículos en su Constitución que buscan ya sea generar mecanismos para que estos no sean vulnerados y demás. ¿Listo? Entonces, la Constitución Política, si ustedes se dieron cuenta, pues tiene diferentes artículos en donde se promueve el trabajo, en donde se promueve el derecho a la sindicalización, a la huelga, y todo esto con el ánimo de que las personas tengan formas también de manifestar cuando de pronto están expuestos a contextos que no favorecen sus condiciones de una vida digna. ¿Listo? En esta perspectiva, el derecho del trabajo contemporáneo, pues debe ser eh, la tradición puramente codificadora para proyectarse hacia un derecho laboral con justicia social, capaz de responder a las transformaciones económicas y políticas del mundo actual. ¿Listo? De lo contrario, el modelo neoliberal tiende a profundizar la precarización y rigidez de las condiciones laborales, generando un sistema complejo bajo una apariencia de neutralidad técnica, se distancia de la justicia social y se orienta hacia las prácticas de carácter neocorporativo. ¿Listo? Esto lo dice el autor de La Garza en el 2011 y Herminda en el año 2007. ¿Listo? Entonces el derecho al trabajo contemporáneo debe superar la tradición puramente codificadora de establecer condiciones que no favorezcan a la dignidad humana. Bien, entonces vamos a ver el trabajo como el derecho fundamental, puesto que en primer lugar es necesario reconocer el trabajo como un derecho fundamental tanto que se constituye como un medio indispensable para la satisfacción de necesidades básicas humanas, ¿no? Es a través del trabajo que nosotros podemos tener la posibilidad de comer 3 veces al día, la posibilidad de tener un desarrollo integral, ¿no? Que la persona se pueda desenvolver en un contexto laboral de su interés, ¿sí? En este caso, ustedes que son animadores digitales, digamos, estamos hablando de que el Estado, ¿sí? Debe reconocer el trabajo como ese derecho fundamental y como ese medio indispensable para satisfacer necesidades humanas, para favorecer el desarrollo integral y la consolidación de la democracia. Entonces, desde un enfoque social y de género, se han diferenciado los espacios en los que se realiza el trabajo y se les ha asignado un valor desigual, ¿no? Claro que esto pues ya ha venido cambiando con las luchas también, digamos, y las huelgas que se han gestado desde los movimientos de las mujeres, en donde también han logrado tener unos grandes resultados, ya que la mujer en este momento pues ha ganado mucho terreno en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. El Estado debe garantizar que las mujeres también tengan la posibilidad de tener condiciones de vida dignas. Han sido luchas de años, han sido, digamos, huelgas que han marcado pues a toda la historia del planeta, porque pues las mujeres en este momento ya tienen la posibilidad de poder tener unas condiciones laborales, digamos, equitativas, ¿sí? Sin embargo, siguen existiendo ideas muy tradicionales en ciertos contextos, ideas también un poco machistas que pues no favorecen a que también este grupo de seres humanos como son las mujeres, pues accedan a este tipo de garantías. ¿Listo? Entonces, em, es importante que ustedes sepan esto, pero que esto también se ha logrado a partir de luchas, de huelgas, de movimientos sindicales, en donde se exige que pues las condiciones de la mujer también sean eh, pues de la misma forma en las que se les brindan a los hombres. Bueno.
Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, pues existen tres dimensiones del trabajo, ¿sí? Existe la dimensión sociológica, la dimensión antropológica y la dimensión económica. ¿Listo? Entonces, esas tres dimensiones lo que establecen es que, permítame un segundo, eh, de acuerdo con Cardona y Vera, el trabajo posee una doble dimensión, ¿sí? Una dimensión objetiva, en tanto que se manifiesta como una acción y como un producto, y una subjetiva, en tanto constituye un proyecto personal y un medio de reconocimiento social. Bueno, digamos que aquí ustedes van a entender lo que yo les acabo de explicar, ya que, pues, digamos que desde el punto de vista antropológico, que es esa dimensión en la que la persona se forma también, crece profesionalmente a través del trabajo, permite establecer relaciones con otras personas en su ámbito del trabajo, adquiere condiciones económicas que le permiten también, digamos, cumplir sus metas o sus sueños personales. Entonces, las relaciones que tejen las personas con respecto al trabajo, son el sustento de la configuración de la identidad colectiva e individual. Las personas identifican su rol social en comparación con su quehacer, ¿cierto? Es así como se hace la división social del trabajo. Por este motivo, el trabajo también es un eje estructurante de jerarquías y poderes. La relación trabajo-capital y el valor de cambio tiene una estrecha relación con el acceso a las esferas como la cultura, la educación o la satisfacción de necesidades. ¿Listo? Esto significa que la remuneración por un trabajo realizado pues mejora la calidad de vida, y que la valorización social y económica del mismo dignifica la vida de la persona que trabaja. ¿Listo? Entonces, las relaciones que se establecen en el trabajo, ¿sí? El trabajo constituye una acción humana que transforma recursos y genera un valor social, ¿no? Pudiendo ser remunerado o no. En contraste, el empleo se inscribe en una relación contractual dentro del sistema capitalista donde el trabajo se convierte en una mercancía vinculada al flujo de capitales. Bueno. Entonces es importante entender esta diferencia y demás. ¿Listo? Vamos a ver este videito sobre los derechos fundamentales del trabajo, y les voy a explicar la guía y las evidencias que ustedes van a desarrollar para el próximo 5 de julio, que es el próximo domingo de la otra semana, que es el tiempo que van a tener estimado para desarrollar como tal su evidencia. Entonces vamos a ver este video. Permítanme acá yo silencio.
Bueno, muchachos, entonces este era un video que diseñó la Organización Internacional para el Trabajo, ¿sí? Y pues digamos que, como ustedes veían, pues busca ilustrar de una manera un poco más dinámica el concepto de los derechos fundamentales del trabajo. ¿Listo? Entonces rápidamente me voy a dirigir, muchachos, a nuestra guía de aprendizaje, la guía número 10, y sobre la cual pues ustedes van a desarrollar sus dos evidencias. ¿Listo? Entonces aquí vamos con la primera. Actividades de aprendizaje relacionadas con la competencia de ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Para esta competencia es importante conocer que entre las centrales de trabajadores y el gobierno nacional se llegó al acuerdo de incorporar en los programas de formación que imparte el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el desarrollo de capacidades en torno al ejercicio de los derechos fundamentales del trabajo, la política pública de trabajo decente y la construcción de una ciudadanía activa, consciente, participativa e incidente como expresión tangible de las aspiraciones humanísticas que trasciendan de la mera información hacia niveles de pensamiento y acciones complejas, autónomas y propositivas como parte constitutiva del desarrollo integral del trabajador. El día de hoy, la actividad que ustedes vieron que estábamos desarrollando es comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad. Entonces, la intencionalidad específica está basada en el marco de los derechos fundamentales del trabajo para que la persona ejerza una ciudadanía laboral valorando los principios fundamentales y apropiando las herramientas que le permiten protegerla y defenderla. Bien, entonces el material de formación que vamos a utilizar, en este caso el que yo les he venido mostrando, para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y el análisis del componente formativo Derechos Fundamentales del Trabajo. Muchachos, yo les voy a decir que es supremamente importante para que ustedes puedan desarrollar sus evidencias, que revisen el material, que no se queden con solo lo que aparece en la grabación, sino que ustedes tengan la autonomía y la disciplina de revisar este material de formación. ¿Vale? Entonces, la evidencia que ustedes van a desarrollar es la siguiente. Desarrolle un taller a partir de las experiencias propias, familiares y de la comunidad, por lo que debe responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Describa cómo es el trabajo en su región o municipio. Consulte información sobre los fundamentos de economía y elabore una línea del tiempo en la cual ubique los periodos históricos de la producción y las principales características del trabajo para cada periodo. Se sugiere consultar el documento que ustedes ven acá, este link. Cuarto, en el encuentro online con el instructor, entonces hablamos de las dimensiones antropológica, sociológica y económica. Y por último, entonces ustedes van a construir un mapa conceptual con los siguientes conceptos: trabajo, precarización, tercerización y deslaborización y su relación con la dignidad humana. ¿Listo? ¿Cuáles son los lineamientos generales para la entrega de esta evidencia? Entonces, pues el producto específico a entregar es un informe con el desarrollo del taller que tenga la siguiente estructura: título, introducción, permítame un segundito, voy a silenciar acá. Bueno, ya retomando acá, entonces la evidencia que ustedes van a presentar tiene que tener la siguiente estructura: título, introducción, la solución de las preguntas, el mapa conceptual, la línea del tiempo, unas conclusiones y una bibliografía. El formato que ustedes deben entregar el documento es en un formato PDF, ¿sí? De mínimo 3 páginas, y pues el tiempo que van a tener para el cumplimiento de esta evidencia es a partir del día de hoy y hasta el próximo domingo 5 de julio, que es la próxima semana. Y la segunda evidencia que vamos a desarrollar es el foro sobre las características del trabajo en el contexto local. Entonces, ustedes también van a participar en un foro temático que yo voy a publicar, que lo van a hacer de manera individual y que lo van a hacer respondiendo a una serie de preguntas que yo voy a publicar. ¿Relacionadas con qué?
¿por qué el trabajo es un derecho fundamental? ¿Cómo es posible un mundo laboral mejor? ¿Qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo? ¿Y qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? ¿Sí? ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes? ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? Y estas serían algunas de las preguntas que yo les publicaré en el foro temático. ¿Listo? Esta debe ser la segunda evidencia que ustedes van a participar, em, en la que van a responder y van a seguir las instrucciones que yo publique en el foro. El foro queda publicado el día de hoy, la grabación queda publicada el día de hoy. Y bueno, muchachos, tienen la semana completa para que desarrollen su taller, para que participen en el foro temático y recuerden que todo el mes de julio nos vamos a encontrar los días lunes. Entonces, hasta mediados del mes de agosto, para desarrollar esta competencia de derechos fundamentales del trabajo. Les pido que por favor asistan a las sesiones sincrónicas, que no nos pase lo del día de hoy. De lo contrario, pues tendré que hacer los respectivos llamados de atención, puesto que esto también hace parte del. Entonces, no siendo más, les agradezco eh, por, por permitirse también aprender de estas temáticas. Espero que nos podamos ver el día lunes 6 de julio, perdón, y poder continuar con nuestra temática de derechos fundamentales del trabajo. Entonces, muchas gracias para todos. Y bueno, ya con esto vamos a finalizar nuestra sesión del día de hoy, 26 de junio del año 2026. Em, y nada, muchachos, nos vemos el próximo lunes. Que tengan una excelente noche y que estén muy bien.